Lo prometido es deuda y aquí estamos en punto y coma, como se los platicaba desde temprano, y es que no hay plazo que no se cumpla y por fin se llevó a cabo este tercer y último debate presidencial que tanto estábamos esperando para ver si había novedades. ¿Usted qué opina de esta participación de los aspirantes a la presidencia de la República? Como se lo preguntaba más temprano, ¿cree que jugaron un buen papel? ¿Conocimos algo de propuestas? Hoy vamos a hablar sobre este tema en punto y coma. Bienvenidos como siempre. En el tercer y último debate presidencial organizado por el INE, los candidatos presidenciales volvieron al tema de la corrupción. En el inicio, Anaya desmintió los ataques en su contra a través de videos de los Barreiro. Y yo quiero hablarle a la gente que nos ve en su casa, porque yo he sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias, por una razón muy simple, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México, habrá una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto. Ya en el tema de contratos y de pactos con el presidente, Anaya increpó 2 veces a Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto pacto con Peña Nieto. El verdadero pacto, Anaya Peña. Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. Mira, sí, en el debate. Este es López Obrador con Peña, en miren. el debate. Este es López Yo no lo he Obrador visto, con Peña. no lo he visto a Peña Es tiempo de réplica en 6 años. Aquí estás con Peña. ¿Puedo terminar? Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato Sí. López Obrador. Es que él también se No toma lo he fotos visto con Peña y no lo él he pactó visto con Peña. en 6 años. Los cuestionamientos de Meade y de Anaya se centraron en el caso de los Barreiro y de Odebrecht. Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, porque eso es lo correcto. Los aprovecho. 3 segundos. Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo. Así contesta José Antonio Meade. Y en el tema de Odebrecht, la pregunta no debía ser para mí, Ricardo, debía ser para Andrés Manuel, porque el socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriu, a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, no va a llegar porque no va a ganar. Jaime Rodríguez Calderón sacó el tema de la cartera de López Obrador, pero ahondó también en la propuesta de mochar las manos a los ladrones. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí una fotografía del Bester Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje. Ah, bueno, O sea, está bien. por precaución. Perdón. Los temas de este debate fueron economía, desigualdad y pobreza, educación, ciencia y tecnología, salud y medio ambiente. Al término del encuentro, López Obrador se despidió de mano de José Antonio Meade, el Bronco y los conductores, pero evitó a Ricardo Anaya. Para Imagen, con información de Aurora Cepeda. Bueno, estamos ya de regreso en punto y coma para poder empezar este programa. Aquí está conmigo Fabiola Guarneros, por supuesto, y está con nosotros en el estudio Fernando Belauzarán, vocero de Por México al Frente, César Cravioto también, vocero de Juntos Haremos Historia, y Mariana Benítez, vocera de la campaña de José Antonio Meade. Y bueno, pues como le digo, Fabi también está aquí con nosotros. ¿Qué onda, ¿Cómo Fabi? estás, Pues mi ya querida? listos para este bien, tema, ¿no? Bien, pues es un tema interesante. Vamos a hablar del postdebate, de lo que vimos ayer, de cómo salieron los candidatos, y yo creo que la pregunta obligada es un primer balance. ¿Les parece si vamos por un orden alfabético para que no digan que aquí hay preferencias y que Fer, que si es amigo, que no es amigo? A ver, Fer, Anaya, ¿cómo es el balance? No, yo estoy contento, creo que incluso por ahí vimos una muy buena primera plana donde se ve que 3-1 entre líderes de opinión o dirigentes lo vieron ganar. Me parece bien, lo vi muy agresivo, muy claro, muy contundente. Pudo exhibir perfectamente el pacto que hay entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Nadie le ofrece impunidad a otro de gratis, ¿no? Y es lo que ha estado reiterando cuando la gente lo que quiere es justicia. Dice Andrés Manuel, queremos justicia, no venganza. Bueno, que se investigue Odebrecht es justicia, que se investigue la estafa maestra es justicia, que se investigue la Casa Blanca es justicia. Bueno, está pidiendo que haya justicia y es lo correcto, lo mínimo. ¿Cómo vamos a acabar la corrupción en México cuando haya consecuencias? Así se trate del próximo presidente de la República. Claro, hay una andanada en su contra, se usan las instituciones para
para atacarlo, eso seguramente lo vamos a ver más adelante, pero ya una vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un hecho sin precedente, determinó que la PGR había abusado y se había intrometido ilegalmente al proceso electoral. Luego lo vimos en España, hicieron gran alaraca en el segundo debate de que estaba investigado en España para que el juez simplemente diera carpetazo porque se trataba de una denuncia anónima basada en recortes periodísticos. Esas fueron las razones del juez, es solamente un asunto mediático para tratar desesperadamente de bajar al segundo. Mid no tiene ninguna posibilidad, sabe perfectamente que al golpear a Ricardo Anaya le ayuda a Andrés Manuel López Obrador, ahí no hay ingenuidad y eso es evidente y creo que quedó claro. Por eso es que en estos sondeos aparece Ricardo Anaya como ganador del debate y vamos a tener 2 semanas muy intensas de elecciones porque obviamente le están aventando todo el carro del Estado al verdadero opositor del régimen que se llama Ricardo Anaya y creo que eso quedó claro ayer en el debate. César Cravioto de Juntos Haremos Historia. ¿Tú cómo viste el debate? ¿Ganó o administra ya la ventaja? Bueno, cuando llegas a un debate, al último debate, con entre 20, 25, 30 puntos de ventaja y sales ileso del debate, pues ganas el debate, porque lo que quieren desesperadamente los que se están peleando por el segundo y tercer lugar es bajar a como dé lugar al que va en primer lugar. Por eso vimos a Andrés Manuel relajado. Lo como vimos como el mango, lo vimos haciendo sus propuestas, lo vimos contestando cuando tenía que contestar, lo vimos poniendo en su lugar a Anaya, que es bastante mentiroso, que se la pasa diciendo mentiras tras mentiras, también poniendo en su lugar a Mid cuando insiste en que Andrés Manuel fue un mal gobernante de la Ciudad de México, etcétera, pero lo vimos tranquilo. Creo que le quedó claro a la mayoría de la población quién va a ser el próximo presidente de la República. Este arroz ya está cocido, nada más tenemos que cuidar que estén todos nuestros representantes de casilla, seguir convenciendo a los indecisos, pero una ventaja, insisto, entre 20 y 30 puntos, que estamos hablando por lo menos de 12 millones de votos, no se revierten en 15 días. Si no lo han podido revertir en casi 8 meses entre precampaña y campaña, pues no lo van a revertir en 15 días. Entonces Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de la República. Y Mariana Benítez, cuéntanos, vocera de José Antonio Mid, ¿qué te parece? Bueno, pues yo no puedo más que sonreír ante algunos comentarios que se han hecho aquí. Primero, pues que se siga relajando, para nosotros mejor, porque realmente caballo que alcanza gana. Y aquí José Antonio Mid, desde luego, en los últimos, yo he visto también últimos sondeos, José Antonio está claramente en un segundo lugar, acercándose, pero además, más allá de eso, la verdad es de que la ciudadanía, y se lo diría aquí a los dos compañeros, la ciudadanía está tomando nota, está evaluando, está razonando su voto. Tan es así que, bueno, hay un 21%, 25% marcan otros sondeos donde están indecisos. Y yo creo que este tipo de ejercicios, lo que vimos ayer, que a mí en lo particular fue de los debates que más me han gustado, porque es... A pesar de que hubo ataques, a pesar de que hubo contrastes, me parece que es donde se pudieron explayar un poquito más los candidatos para fijar sus posturas. Creo que en eso un punto bueno para este debate. Y yo lo que te puedo resaltar es que José Antonio Mid pues quedó muy claro para la gente que es alguien que conoce muy bien, que sabe de lo que habla, no como otros, que en librito o alguien les contó que pueden proponer esto, el cúmulo de asesores que tienen, pero si hay alguien que lo ha visto, lo ha vivido, lo ha enfrentado, ha tomado decisiones y se ha arriesgado a tomar decisiones para resolver problemas en este país sobre los casos que vimos ayer, sobre los temas, crecimiento económico, salud, educación, ciencia, tecnología, etcétera, es José Antonio Mid. Lo vimos centrado, lo vimos tranquilo, lo vimos concentrado en poner las propuestas. Creo que es el que más privilegió las propuestas, menos los ataques, y en ese sentido también me parece que sale muy fortalecido. Fernando menciona una encuesta que no me gusta de verdad calificarlas, pero bueno, no es una encuesta que se le haya preguntado a la gente, ¿no? A los ciudadanos, que a final de cuentas ellos son los que van a votar. Se le pregunta a los líderes de opinión y al consejo directivo ahí de un periódico, me parece que son bastante afines a Anaya, entonces pues le pone 3-1, hasta ya lo están criticando al diario porque pues sí se volaron la barda con esa encuesta. Pero más allá de ello, me parece que algo también bien relevante es
las mentiras que se exhibieron, principalmente en el caso de Andrés Manuel y de Ricardo Anaya. Primero, José Antonio Meade puso muy claro, lo exhibió y va a ofrecer pruebas en adelante, esto de los 130 millones de pesos que ha dicho Morena, que ha dicho Andrés Manuel, que es lo mismo, que lo iba a destinar a los damnificados del sismo. Es un crimen, es algo imperdonable, pero se va a demostrar que no fueron entregados para los fines que fueron recabados. Es decir, el propio dinero supuestamente juntado no fue destinado a los damnificados, sino que son para pagar los gastos de operación de los operadores de Morena. Mariana, perdón, sí. Voy a hacer ahí una pausa rapidísimo para que nos vayamos a un corte y regresamos aquí con Mariana, con César, con Fernando, con Fabis y conmigo, por supuesto, a seguir platicando del asunto. Volvemos. Pues estamos de regreso aquí en Punto y Coma y la verdad que nos encanta que usted nos acompañe porque estos temas son importantes. A veces nos quejamos de que no nos informamos o no estamos escuchando las propuestas y estos programas pues nos ayudan a eso, a ir debatiendo los temas de interés, solucionando nuestras dudas o ampliándolas, ¿verdad? Porque también es eso. Pero bueno, vamos ahora por género, le va a tocar a Mariana Benítez. Ay, sí, no, ya dijimos ya hicimos por orden alfabético Mariana, y ahora Mariana por género. Y el tema estabas gracias. Respondiéndole aquí gracias a los caballeros que no tienen inconveniente que yo termine. Bueno, decía yo, puso muy claramente José Antonio Meade el tema de esta gran mentira farsa de Andrés Manuel. Por otro lado también, pues lo mencionó el candidato aquí de Fernando, el tema de, digamos, le puso ahí... dijo que él había votado en contra de la reforma por la cual se liberalizaron los precios de la gasolina y se descubrió que era una vil mentira. Bueno, a los 2 minutos todos lo sabíamos. ¿Por qué? Porque esa reforma, y no me vas a dejar mentir, Fernando, a la ley de hidrocarburos, esa reforma la votó el PAN. Y si no la votó Anaya fue porque estaba de licencia, pero no quiere decir que la votó en contra, ¿sí? Es algo muy distinto. E inclusive la suplente de Anaya la votó a favor. Entonces, una más de las mentiras de Ricardo Anaya. Y por cierto, Fernando dijo algo que también le han tratado todos los, empezando por su candidato, pero todos los voceros de sacar de contexto lo que dijo el tribunal. Porque ayer también lo mencionó Ricardo Anaya en el debate. No es cierto que el Tribunal Electoral se haya pronunciado sobre la inocencia de Ricardo Anaya, haya dicho que las instituciones de plano se están metiendo en el proceso electoral. Si bien, y algo que coincide en el criterio del tribunal, fue que hubo un uso indebido de las atribuciones de la PGR para difundir ese video. A mí también me lo pareció, o sea, estoy consciente. Me pareció que era innecesario haber utilizado ese video. Claro, ese video, que se recordarán los que nos están viendo, lo que mostraba era cuando fue Ricardo Anaya con sus abogados a la PGR. Pero de eso a decir que, bueno, casi ya lo exoneró de todo delito, pues no, la verdad es que Ricardo Anaya, hoy por hoy, primera vez en la historia de este país que un candidato a la presidencia enfrenta estos severos cuestionamientos de lavado de dinero. Y te voy a decir una cosa, las instituciones aquí no se han usado, porque toda esta información no la ha obtenido la PGR. Toda esta información ha surgido de filtraciones que se han hecho, lo vimos a últimas fechas, y donde está claramente evidenciado la participación de Ricardo Anaya en esquemas de lavado de dinero. Exacto. Creo que le toca a Fernando porque sí es una cosa de la primero dos cosas. A ver quién queda en segundo, ya después entro yo. A ver, lo de la reforma, miren, ayer lo publicó, dijeron, aquí está la prueba de octubre de 2015, nada más que Ricardo Anaya dejó de ser diputado el último día de agosto de 2015. Entonces en octubre ya no era diputado. Cuando está ahí, pequeño detalle, ¿no? Ahí fue, pues ahí el que se dio la exhibida de la vida fue Marcelo Ebrard, que dijo, aquí está la prueba, octubre de 200015, ya no era diputado. Por eso, pero a ver, Fer, ya no era diputado. ¿La votó en contra? El partido, pues ya no era diputado, Ricardo Anaya. Pero entonces, ¿por qué dijo que votó en contra de esa reforma? No, él votó efectivamente en contra de lo que fue todo lo que fue la reforma fiscal, efectivamente la votó en
contra. Todo lo que fueran impuestos especiales los votó en contra el PAN. Eso sí me consta No, porque pero el nosotros estábamos a favor. Él se refiere al No, el gasolinazo es posterior a 2015. Y en 2015 Entonces, ya él no no era, la votó. ya no era diputado Anaya. Entonces, ese es el Mintió primer punto. entonces, Entonces, mintió el primer punto. El segundo asunto. No, porque también se discutieron los impuestos en nuestra no dijo las legislatura reformas y él Anaya. votó en contra de esos Él impuestos. dijo el gasolinazo. Él está hablando de los impuestos que hacen que crezca el precio de la gasolina. Esa fue su expresión. Segundo, el asunto de lo que pasó con la PGR. Miren, es que hay que ver cómo surgió esto. Llegó un abogado, cita repentinamente una conferencia de prensa y dice, quiero decirles que mis clientes son culpables. ¿Cuándo habían visto algo así? Y aquí no les pareció. Lo que pasa es que voltear a ver el dedo porque, bueno, es una lógica presidencial irse sobre Ricardo Anaya, que pues él nada más vendió una nave industrial, ¿no? Y no tiene por qué saber cómo consiguió el comprador sus recursos, ¿está bien? No ha pasado nada de eso. Lo de España ya quedó claro que era un anónimo basado en recortes periodísticos. Eso está consignado. Y ahora ponen al supuesto hermano, si es hermano o Sí, no, es el hermano. echándose un monólogo, Hasta ¿no? ahorita no han Con dicho una que no copa sea de el vino hermano. que ni siquiera se usó, ¿no? Que está ahí es un montaje burdo. No hay una sola prueba. Eso no te lo acepta a ningún lado. Claro, llega el Cordero de Peña, el cual le debe al PRI su presidencia en la Cámara, porque el PAN estaba en contra de que Cordero fuera presidente. Va el Cordero de Peña, que ya desde hace tiempo decidió apoyar a Mid, lo hizo público, y entonces este cuate que apoya a Mid va y en menos de 24 horas la CIEIDO lo jala para que sea muy oportuno antes del debate. Claro que están usando, las instituciones. Hay acusaciones contra Mid por la estafa maestra, y no han avanzado así, pero ahí están. Sobre Odebrecht también hay acusaciones y no avanzan así. Es más, Raúl Cervantes dijo antes de irse, aquí dejo la carpeta sobre Odebrecht, todavía no lo sabemos, todavía no lo conocemos. Y ahora yo le quiero decir a César que le ha verificado del día de hoy. En verificado sale que quien mintió fue Andrés Manuel en el precio, en el asunto de la importación de gasolinas. En cambio, se vio que le dio a Riobó 171 millones de pesos en adjudicaciones directas. Se queja con razón de las adjudicaciones directas del nuevo aeropuerto, pero hizo lo mismo para los segundos pisos. Y por cierto, eso es más de 3 veces lo que costó la nave industrial de Anaya, los 171 millones de pesos que le dio a Riobó, que participó en las licitaciones para el nuevo aeropuerto, no quedó en las licitaciones y entonces se les ocurre lo de Santa Lucía, que es un despropósito. Nada más que Andrés Manuel le dice a los empresarios que no se preocupen, que sí va a haber aeropuerto, pero va al mitin y les dice a los otros que siempre no, que los de Santa Lucía, porque siempre dice al cada público lo que quiere escuchar. Es un problema, ¿no? Pero bueno, cada quien su estilo, pero ahí quedó. Lo que sí es evidente es que Ricardo Anaya dio buenos datos con los 171 millones de pesos y le dijo una cosa muy cierta. Le dijo, oye, perdonar la corrupción no es cambio. Cuando dice Andrés Manuel, a ustedes no los voy a meter, ¿quién es él para decidirlo? Lo tiene que decidir una fiscalía realmente autónoma. Pero si en algo identifican al PRI y a Morena, es que ambos quieren un fiscal carnal. El PRI quería a Raúl Cervantes, que estuvo, por cierto, en el inicio de campaña de José Antonio Mide en el evento, señal de que no estábamos equivocados. Y Andrés Manuel lo dice en su proyecto de Nación 2018-2024, que quiere designar al fiscal. Y luego, ante la presión, dice, bueno, siempre y cuando sea mi terna, es decir, pongo 3 fiscales carnales, escojan cuál sea, pero eso quiere decir que quieren reproducir el control político sobre la Procuración de Justicia. Eso está mal, eso no es cambio, eso es una impostura. A ver, César, el tema de José María Roibó, ¿cómo va a quedar? Yo primero me divierto, ¿no? De cómo se están peleando y entendemos que se están peleando porque andan ya muy desesperados. Pero yo quiero decir varias cosas. Primero, sobre esta imputación, no es una ilegalidad dar contratos sin licitación hasta ciertos montos. Tendríamos que ver cómo estaba la ley de adquisiciones de la Ciudad de México en ese momento. El segundo piso costó alrededor de 5,000 millones de pesos y si se dio una parte del contrato muy pequeño de 5,000 millones, 170 en una adjudicación directa, pues puede estar perfectamente en el marco de la ley. Entonces, que no vengan a mentir, porque es muy mentiroso Anaya y todos sus voceros son muy mentirosos que se la pasan reproduciendo las propias mentiras de Anaya. Entonces, una adjudicación directa en la ley federal, en la ley de la Ciudad de México, se puede dar perfectamente y no es ninguna ilegalidad. Lo que sí me parece interesante, los que se dicen opositores al régimen. Los auténticos opositores. Los opositores
opositores al régimen, son los que aprobaron todas las reformas de Peña, son los que iban a Los Pinos a acordar, por ejemplo, lo de Josefina Vázquez Mota. Ya se les olvidó que todavía en la elección del Estado de México el señor Anaya fue a Los Pinos a negociar con Peña que fuera Josefina la candidata del PAN. Eso fue apenas hace un año. Entonces, que no nos vengan que muy opositores al régimen. Y el tema de la impunidad que te y el tema de la mencionaba impunidad, Fernando. mira, ¿Se lo sacó de la bolsa? Lo ha dicho Andrés Manuel de manera muy clara. Él va a ser presidente de la República, él no va a estar pensando en venganzas, pero tampoco va a decir no se actúe sobre tal o cual. Pues que corran las averiguaciones previas, que corran las denuncias, y él va a estar dedicado a gobernar. Él no puede, y además este país lo que quiere es que haya estabilidad en este país. Pero si el presidente de la República llega con la espada desenvainada a decir, voy a meter a la cárcel a este, pues no va a haber gobernabilidad y vamos a dedicarnos 6 años peleándonos. Necesitamos dedicarnos 6 años a recomponer este desastre que han dejado estos dos partidos, 12 años gobernados por el PAN y 70 años gobernados por el PRI, que ha sido un desastre de país. Lo que necesita la gente y por qué va a votar por Andrés Manuel López Obrador y por Morena mayoritariamente, porque lo que quiere la gente es un cambio en el país y no quieren 6 años de pleito, quieren 6 años de que haya un recauzamiento de la política social, de la política económica, que bajen los niveles de inseguridad, que baje la violencia, que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. Eso es lo que está exigiendo la sociedad, no que se estén peleando Anaya y Mida a ver quién mete a la cárcel primero a quién. Entonces, que esté tranquilo Anaya, tampoco lo vamos a perseguir ni lo vamos a meter a la cárcel nosotros, porque es muy corrupto, pero nosotros no nos vamos a dedicar a eso. Vamos a hacer una pausa, de verdad que está este debate muy calientito y los vamos a invitar a que participe en nuestra cuenta punto y coma _TV. El tercer debate te convenció por quién votar, es decir, cambió tu percepción, tu preferencia. 50% dice que sí, 50% dice que no. En comentarios, aprovechen que están aquí los voceros, los representantes de estas 3 alianzas, para que nos manden sus preguntas y sus dudas. Y regresamos. Bueno, aquí seguimos en el posdebate del análisis, ¿no? Estamos ya platicando sobre este primer balance de lo que ocurrió en el debate y ahora la idea era regresarte la bolita, Fernando, para que nos cuentes qué tanto crees que pudieron haber afectado esos videos y ves que justo unos 10 minutos antes pudieron haber afectado a Anaya en su seguridad al entrar al debate, que normalmente es muy decisivo, y ¿cómo crees que le está jugando, si a favor o en contra, el tema de amenazar a Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador? Yo no veo amenaza. La verdad es lo que él dice es va a haber justicia. ¿Quién lo va a decidir? Una fiscalía autónoma. Andrés Manuel es el que dice a quién perdonar y a quién no. ¿Y se la pasa a diciendo eso, ¿no? A ti te perdono, a ti no, y hay una amnistía anticipada para los corruptos. Mira, yo creo que es una oportunidad de relanzamiento. El hecho de que hayan lanzado esto de esta manera tan burda, es más, tan no te dice nada el video que volvieron a sacar, que no es nota en ningún lado, ¿no? Pero volvieron a poner en el centro a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya está en el centro del debate nacional y reaccionó muy bien. Reaccionó mejor ahorita que hace 2 meses, que fue cuando empezó esto en la precampaña. Reaccionó mucho mejor, muy claro, y dejó muy claro quiénes son los, quiénes están en el pacto y quién es el verdadero opositor. Me parece que reaccionó extraordinariamente bien, encontró perfectamente de dónde viene el golpe. No hubiera tenido la difusión que tuvo este video si no hubiera habido una fuerza presidencial para impulsarlo. Entonces me parece bien. Y ahora hay que aclarar, me parece, unas cosas. Andrés Manuel a todo contesta acabar con la corrupción, es decir, ofrece lo que no cumplió en la Ciudad de México. Porque aquí en la Ciudad de México, cuando él gobernó, claro que había corrupción. Y no solo lo digo por la percepción de que era en Transparencia Mexicana, en 2006 había la percepción más alta de corrupción en la Ciudad de México, sino porque lo tuvo en sus propias narices. La tuvo en la oficina, pues Bejarano, Ponce, la tuvo en sus narices con Ponce y no la vio, ¿no? Es más,
Él no investigó dónde estuvo la corrupción. Quien demostró dónde estaba la corrupción se llama Carlos Ahumada. Si Carlos Ahumada hubiera sacado los videoescándalos, Andrés Manuel no se hubiera dado cuenta, quizás Ponce hubiera estado en su equipo de campaña ahorita en este momento, ¿no? Entonces, él está ofreciendo lo que no cumplió en la Ciudad de México porque no acabó con la corrupción, pero es un sonsonete. Para todo va a resolver el país con lo de combatiendo la corrupción, insisto, lo que no hizo como jefe de gobierno porque lo tuvo en sus narices y no se dio cuenta para eso, ¿no? Entonces, ahora, yo le digo a César, la verdad es que nunca dijo Anaya que era ilegal que le diera los contratos de asignación directa a Riobó. Nunca dijo que era ilegal, como no es ilegal los contratos de asignación directa en el aeropuerto, nada más que la asignación directa huele a corrupción. Más cuando es tu amigo, más cuando es el que te acompañó a Santa Lucía a hacer tu propuesta de que quieres hacer un aeropuerto, vas con el mismo contratista con el que le diste los contratos de asignación directa del segundo piso del periférico. Eso, por supuesto, que suena a contubernio, a tener tu contratista favorito, etcétera, ¿no? Es como su grupo IGA, es su Riobó, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Quizás por eso se identifican tanto y se cubren. Pero lo que sí es inadmisible el punto es, lo que la gente quiere es justicia. Por supuesto, no vengan acá. Y para que haya justicia, pues tiene que haber una fiscalía autónoma que investigue a todos por igual, así se trate. En Perú hay 3 expresidentes ahorita investigados por Odebrecht. Sí. En Perú. En Guatemala hay 2 expresidentes también investigados y en juicio. Y en México, de veras, no estoy diciendo que tenga que ser a fuerzas Peña Nieto juzgado y encarcelado. Quien tiene que determinarlo es una fiscalía autónoma que los trate igual a todos, porque todos tenemos que ser iguales ante la ley y acabar con y con esto termino, con lo que ocurre en México, que son las 2 caras de una misma moneda, que es impunidad para los poderosos y arbitrariedad para quienes no lo son. Esto es nuestro sistema de justicia. Les quiero leer uno de los tweets que es lo que repite un poquito y es: las propuestas y compromisos serían ideal en estos debates. Sin embargo, insisten en agredirse y de eso estamos hartos. Lo que, salvo este encuentro de presidenciables, fue las salpicaditas de información y de buen humor. Entonces, retomando porque hace rato me quedé con la impresión, uno le dice mentiroso al otro, el otro que miente y todos mienten. Y entonces me quedo con la percepción, igual que los ciudadanos, de que todos mienten, iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren ellos, que se tenga esa percepción. Y si vamos con eso, por ejemplo, en cosas concretas, ¿no? Sí, esto es la corrupción, lo de la reforma educativa, digamos, cosas que sí están en el interés de la gente. Yo nada más le contestaría al ciudadano que mandó el tuit, diciéndole que... @Francisquiux. A Francisquiux le contestaría que vean los 3 debates. Andrés Manuel nunca empezó atacando a nadie. Siempre es contra Andrés Manuel, tanto Anaya como Omid. Pero obviamente en el primer debate Andrés Manuel ni les contestó, ya en el segundo ya lo hartaron, ya contestó. O sea, el ataque no viene de Andrés Manuel. Andrés Manuel hace sus propuestas, como lo atacan y como dicen muchas mentiras, pues él tiene que responder. Pero que revisen los 3 debates y no empieza Andrés Manuel. Andrés Manuel empieza dando sus propuestas. Ayer empezó Omid diciendo mentiras, que había sido un pésimo gobernante y que el tema del empleo, pues le contestó como se le tenía que contestar. Y como le contesto yo también. ¿Sabes cómo le contestó César? Verificado dijo que eran correctos los datos. Y como le contesto yo ahorita a Abel Ausarán, si hubiera sido tan mal gobernante en la ciudad, no tendría los niveles de aceptación, más del 50% de la intención de voto, y no le estaría ganando 4-1 a Mitt, porque la gente no es tonta, la gente recuerda cómo gobernó Andrés Manuel, y tan gobernó bien que hoy, a 20 años de que Andrés Manuel dejó la jefatura de gobierno, la gente lo sigue respaldando. A ver, Mariana. A ver, varias cosas. Y espero que me den al mismo tiempo que sí, todo. Oye, a ver, primero, fíjense cómo contesta César, más bien, cómo contesta Andrés Manuel. Cuando le preguntan, cuando le hace la referencia de los empleos que cayeron abismalmente, mentira, en ese sexenio, pura mentira. En lugar de decir falso, porque yo tengo esta información, etcétera, números, se contesta con datos duros. ¿Con qué contesta? Pues entonces, si fuera cierto, no me estarían apoyando. Pues sí. Esa no es la forma de contestar de un próximo, de alguien que quiere ser presidente de la República. Segundo. Verificado dijo que era verdad. Verificado dijo que era verdad. Como dijo que era verdad, y ahí José Antonio Meade está en lo cierto, por segunda vez, en que
pues descubrieron que Jiménez Espriu fue director de esta empresa IDESA, que es socia de Braskem y es filial de Odebrecht. Entonces, fíjate a quién está proponiendo para ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Alguien que, por cierto, tanto reclaman de este caso de Odebrecht y está postulando a alguien, ¿sí? Está postulando a alguien que está totalmente ligado con esa empresa Odebrecht. Segundo caso que dijo ayer José Antonio Meade y que hoy en verificado salió la aclaración de que fue cierto. Ahora, cierto, hay no dice algo, eso, me llama, verificado. por supuesto, No dice eso. tengo la imagen y te la puedo compartir. Bueno, Ahora, algo está muy buenísimo, importante en lo que se parecen mucho Ricardo Anaya y Andrés Manuel es que se dan cuenta que hablan de la justicia y de impartir justicia como si ellos fueran los jueces. Se les olvida que de ser presidentes, quien persigue los delitos, impone penas, es otra autoridad. Pero no, ellos hablan de repartir la justicia, de administrarla de acuerdo a sus humores y a sus intereses. Andrés Manuel, perdonavidas, ¿no? Yo a ti tampoco te voy a meter a la cárcel. Como si fuera, si estuviera en el ámbito de sus atribuciones, el meter a la cárcel o no. Y lo mismo Ricardo Anaya. Realmente tienen ese gen autoritario, autocrático, y que pues harían ambos tendrían una vocación de tomar las decisiones por sí solos. Ambos también coinciden en algo. Sus equipos son muy chiquitos. El war room de Ricardo Anaya pues es Ricardo Anaya y Damián Cepeda, y aquí pues también él es el único que toma las decisiones. Ahora, a mí algo que me gustó mucho fue el momento en el que José Antonio Meade toca el tema de la educación y donde claramente pues acorrala a Andrés Manuel López Obrador en que defina su posición. Lo que pasa es que, a ver, ¿se acuerdan que ha venido jugando en el debate entre que sí y buenas noches? No. Coincido con Fernando, que dice lo que quieren escuchar en los distintos foros, con organizaciones de la sociedad civil, en los mítines en los que participa. En 10 por la Educación entregó un documento que es distinto a lo que ayer dijo. Que es totalmente distinto. Qué bueno que ayer sí tuvimos la definición. No es cierto. Claro que sí. No es cierto. Por supuesto que sí. Léelo bien. A ver, y entonces aquí lo que llama la atención es que sí, ayer sí se decantó ante millones de mexicanos por cancelar la reforma. Pero algo que sorprende es que ignore realmente el contenido de la reforma educativa. Porque él dice, entre otras cosas, dice que él sí está por la evaluación, pero no quiere que esa evaluación sirva para reprimir a los maestros. ¿En qué parte de la reforma está contemplado que se reprima a los maestros? No, si leen bien la reforma, no es inmediata ni trae como consecuencia de si les han quitado plazas hay sanciones. A ver, tú si tienes empleados, si no van a trabajar, oye, a ver, César, si no van a trabajar tus empleados, tú los dejas de por vida ahí. No, con esto nos vamos a una pequeña pausa. Chicos, pausa con la pregunta. Tú sabes bien que eso no es ninguna represión. Ahí en Twitter dice, el tercer debate te convenció por quién votar. Sí, 59%, 41% dice que no. Volvemos. Bueno, estamos de regreso ya en esta mesa para analizar lo que pasó en el debate y estábamos también con una pregunta. Nos decía César que Andrés Manuel no atacó, no entró atacando, pero ¿qué fue lo que propuso? Una respuesta que fue redundante, obviamente, fue el tema de la corrupción, acabar con la corrupción, y habla de una bolsa de 500,000 millones de pesos, pero la repite para arreglar los temas económicos, para arreglar los temas sociales, para arreglar los temas de corrupción, para arreglar los temas de seguridad. ¿Cómo le va a hacer para que de ese dinero, que todavía no sabemos bien, de bien a bien, cómo los va a sacar de la corrupción, de qué bolsa van a salir, los va a implementar para arreglar al país de pronto? Bueno, tal vez hablar de 500,000 millones de pesos no se entiende bien, pero lo voy a poner en un ejemplo que lo puso ayer Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno se hizo un hospital en Iztapalapa de 150 camas que costó alrededor de 350 millones de pesos. Al mismo tiempo, Peña Nieto gobernaba el Estado de México, hizo un hospital de 125 camas en Zumpango y costó 2,000 millones de pesos, casi 7 veces lo que le costó en la Ciudad de México. Insisto, tal vez hablar de 500,000 millones suene que la gente no entiende de dónde, pero ese ejemplo, cuando empecemos a hacer carreteras, cuando empecemos a hacer escuelas y demostremos que los costos que tenían estos gobiernos corruptos que ya se van
eran súper inflados y de ese dinero vamos a ahorrar, entonces la gente va a entender, pues sí, sí va a alcanzar. Eso es una parte. Y la otra parte es los grandes sueldos y los grandes beneficios que se dan en la alta cúpula de la política de este país. Desde ahí también ya dijo verificado que no hay ningún sueldo de 650,000, mintió. No, pero no solo son los sueldos que se pero reportan. lo dijo, Pero no no, solo pues son es los que... sueldos que se reportan, Sí, también son los bonos y las compensaciones, por favor. Entonces que hable, pues que hable siguen, con más sobre propiedad eso, para siguen que no diciendo lo mentiras estemos ustedes interpretando. y creen que la gente es tonta y que no sabe lo que está ocurriendo en la cúpula de la política en México. Por eso van a votar por nosotros, justamente. Entonces, ¿qué está diciendo Andrés Manuel? Se van a acabar esos privilegios. También les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a gobernar en la Ciudad de México, yo me acuerdo, llegamos con el ingeniero Cárdenas. Yo fui unos meses director de Relaciones Públicas del gobierno de la ciudad. Tenía una oficina, no les miento, casi de este tamaño, para un director de área. Tenía asesores y tenía 4 choferes. Con Andrés Manuel fui director de concertación política y tenía una oficina de 2x2 y tenía un chofer, porque mi trabajo era necesario. Teníamos una línea para sacar llamadas a celular. Entonces, cuando hay verdaderamente austeridad en el gobierno, por supuesto que se puede ahorrar. Y estamos hablando de ahorrar 500,000 por corrupción y alrededor de 300,000 millones por bajar todos estos privilegios de la alta clase política de este país. Estamos hablando de 800,000 millones de pesos. Y por supuesto que con eso se reactiva la economía y con eso se pueden dar programas sociales. Bueno, vamos a ver, nosotros queremos que aunque sí. consumamos todo lo que producimos. Pero vamos a ser mucho mejor negociadores que los malos gobiernos que han tenido, que no han sabido ni siquiera negociar con Estados Unidos. Trump se pelea con los regímenes democráticos, pero acuerda con los autoritarios. A lo mejor sí, para Trump sería buena noticia que fuera Andrés Manuel. Aquí hay que aclarar varias cosas. Uno, efectivamente, hay que leer verificado hoy, excelente. La base Hoy sí verificado excelente. Hoy Jiménez Espriu acepta que toda su familia está en IDESA, donde está Odebrecht, pero niega su vinculación. Nada más que te vas a la página de Andrés Manuel López Obrador, donde está su biografía, la que él entregó, y aparece como presidente de administración de IDESA. O sea, la fuente es él mismo, no es que se había olvidado que él mismo había puesto en su biografía que él era. Es cierto, a lo mejor Andrés Manuel, cuando les propone la amnistía anticipada al PRI, también se le está proponiendo a su equipo, ya que venga la investigación sobre Odebrecht, ¿no? Ese es el punto. Ahora, Andrés Manuel no tiene ni idea de cómo combatir la corrupción. Ni idea. No le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción que creó la sociedad civil. Dice que va a ser con el puro ejemplo y no le funcionó con Bejarano, no le funcionó con Ponce, etcétera. Eso del ejemplo es nimiedad. Y pensar que todo eso le va a llegar a una caja es absurdo. El punto es, si llegara a ser presidente, ¿a quién le va a echar la culpa de no tener esos recursos? Claro. Alguien va a tener una culpa. Hoy es la mafia en el poder. ¿Quién va a ser su culpable? ¿Quién va a ser su enemigo? ¿Quiénes van a ser los traidores a la patria culpables de que no pueda cumplir lo que promete? Va a cumplir, no puede porque no sale, como cumplió como jefe de gobierno. Porque la verdad es que también verificado, investigó y vio que efectivamente los empleos se cayeron dramáticamente en su periodo. Eso y la también inversión está extranjera. Eso está por verificado, claro, porcentualmente en relación a lo que sucedía con el resto del país. Eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que va a decidir la gente? Y eso es importantísimo. El PRI no tiene chance, todo el mundo hay una necesidad de cambio. Y entonces, ¿para dónde? Hay dos. Uno es concentrar el poder para pensar que un ser providencial por encima de leyes e instituciones va a poner a este país, digamos, bien, va a ordenar a este país lo que tiene. Esa es una lógica, es regresar al país de un solo hombre. El último que fue con esos poderes fue Carlos Salinas, ¿no? Y vaya que lo padecimos. O en lugar de concentrar el poder, lo que necesitamos es distribuirlo, ponerle controles al poder, equilibrios, mecanismos y mecanismos de control de rendición de cuentas por parte de la sociedad civil. Y ese es lo que representa el Frente y es lo que representa a Ricardo Anaya. Y nada más quiero terminar con una cosa. Aquí es
La regla a hoy en el mundo es que fallan las encuestas. Esa es la regla, ¿no? En 2012 la vivimos en México. Luego se vio en la elección de Estados Unidos, en Brexit, en Colombia. La regla es que fallen las encuestas. Vamos a ver, a lo mejor nos sorprenden y las encuestas acertaron, o a lo mejor se cumple la nueva regla y otra vez vuelven a fallar las encuestas. Tendremos que jugar. La mejor participación del Bronco fue cuando dijo, no nos digan que ya ganó Alemania porque todo el mundo lo hace favorito. Tiene que jugarse el partido. Pues vamos a jugar el partido el 1 de julio y serán los ciudadanos los que definan. Mariana Benítez, vamos a jugar el partido. ¿La guerra por el segundo lugar? La guerra por el primer lugar. Y no quisiera usar la palabra guerra, sino es realmente una lucha por porque llegue José Antonio Meade, que sí representa un cambio, pero un cambio con rumbo y responsabilidad, un cambio con futuro. La verdad de las verdades es de que en esta mesa hemos hablado de varias inconsistencias que hemos visto, sobre todo en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Se cayó el empleo, se cayó la inversión extranjera, fue el quinto estado con mayor gasto en comunicación social, tanto que ha criticado ese tema respecto al gobierno federal. La inseguridad en los últimos 3 años, cuando él fue jefe de gobierno, se disparó. Entonces, realmente eso, si lo juntamos con el discurso de ayer, lo dijiste de manera muy elegante, Paula, que fue redundante. Bueno, yo te puedo decir que no tenía otro recurso y otra narrativa que decirle a la gente. Parecía que estaba en un mitin y estaba frente a un debate, ¿sí? Estaba frente a millones de mexicanos y lo único que sabía decir es que todo se arregla con la corrupción. Mariana, ¿no ha habido poca autocrítica por parte de Meade hacia el PRI? Por supuesto que no, te puedo decir todas las cosas que ha dicho. Ha dicho que falló la estrategia de seguridad, ha dicho que nos hemos quedado cortos en el tema de la prevención, ha referido los casos de estos exgobernadores, donde bien lo dice, esos exgobernadores, esos priistas no nos identifican al resto de los priistas. Como los malos morenistas que tienen o los malos políticos que tienen en el frente, no los identifica todo el partido, ¿no? Entonces, me parece que no, al contrario, creo que ha sido el único que le he escuchado una autocrítica, porque de este lado, ni del frente, ni de Andrés Manuel, mucho menos, le he escuchado una sola autocrítica cuando él fue jefe de gobierno. Ahora, dos puntos antes. Me parece que suena ingenuo o suena tramposo de parte de Andrés Manuel decir de esta bolsa de los 500,000 millones de pesos, que él mismo, por ejemplo, César, no sabe explicar. Pareciera como si él, cuando él crea ya ser presidente, al día siguiente va a encontrarse una caja, una bolsa con ese dinero y de ahí va a empezar a repartir. Dice él, con esos 500,000 millones de pesos vamos a reactivar la economía. ¿De verdad creen que con eso se reactiva? ¿De verdad creen que con esas medidas, cancelando proyectos de infraestructura estratégicos, encerrándose y cambiando el modelo hacia consumir lo que producimos cuando estamos en pleno siglo XXI en una economía globalizada? Sinceramente, es una tomadura de pelo. Perdón que lo diga así. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápido porque si no, nos acabamos el tiempo. Vamos. Pues nos van a matar porque nos tenemos que ir, pero gracias Mariana Benítez, muchísimas gracias Fer Berlanzarán, muchísimas gracias César Cravioto, y vamos a estar en este Excelsior Televisión.